Chay, ama llakikuychu, lechera wakatachu munanki, aychasapa turutachu munanki. Ari, Ricky. Chayqa allin raza wakata uywanayki, kanmanmi Brown Swiss, otaq Flexibi paykuna aychasapa, lechesapa, bendeqtiykipis allichanta pagapusunkiku. Yanqapaqcha. Chayqapaqya. Ovejaykunapis chaynallataqmi. Ashkhan kashanpis aswanqa bendeqtiqa pisichallatan pagaykuwanku. Chaypipis kallantaqmi allin aychasapakuna, willmasapakuna. Mayqinkunataqri. Corriedal, manachu yuyanki. Radio Peniranco, manan corrincho, manan dalincho nespachayta. Yaw, asllataqa yuyashanin. Hinallataq kashallantaqmi hanchardao. Mayqin. Cara negra kunaya, chay ovejaq sutinmi hanchardao. Kay ishkilase ovejakunataqmi aychasapa willmasapa. Chayta uywaqtiqa allintacha qullqita huñuruyman. Ricky, wakakunapin ganado mejorado nesqapi kashan Brown Swiss. Flexibi, allin aychasapakuna lecherakuna. Ovejakunapitaq kashan Corriedal, Hancherdao, willmasapakuna aychasapakuna. Amahinachu, rantirisimuway. Kakuya, yapa uywaykita plazaman qatirapusun. Ganado mejoradota uywayta qallarinki. Chaymantataq nuqawan tiyapusun. Ha, yaw, imanasunkin. Waykay panay, yuyari, ganado mejoradoqa allin aychasapa, lechesapa, willmasapa. Plazapi qhatumunki chaypas, aswan allin qullqiman windimunki. Atención Cotabambas, continuaremos juntos en la gran misión de concluir la construcción de nuestro proyecto educativo local, PEL. Este es el momento de consolidar nuestras aspiraciones y compromisos por una mejor educación. Por una sociedad con identidad educadora. Gracias al esfuerzo de más de 900 participantes en los 19 talleres distritales y provinciales, en la primera etapa logramos plasmar las demandas y sueños educativos de nuestra provincia. Ahora te invitamos a concluir este importante proceso en su segunda y última etapa. Tu voz es fundamental para construir el futuro de la educación en Cotabambas. Ven y participe en el taller provincial, donde consolidaremos las ideas y compromisos de todos los actores educativos. El taller será el 3 y 4 de diciembre de 2024, en Tambobamba. Es tu oportunidad de aportar, compartir y construir juntos. ¡Sí, podemos! El futuro de la educación en Cotabambas depende de todos. No te quedes fuera. Participa y sé parte del cambio. Es un aviso de la UGEL Cotabambas con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo Agrario, FDA. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willarikuy. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willarikuy. Con 35 amigos oyentes de Radio Surfo y muy buenos días. Mañana informativa correspondiente a hoy,
29 de noviembre del año 2024. Nos separa solo un día para recibir el último mes de este año. Y Minaya, ya está más con Baifecona, Panecona. Intensa precipitación en toda la región sur del país, amigos oyentes. En todo lo que viene a ser las provincias altas de la región de Apurímac, incluido las provincias altas de la región del Cusco, las precipitaciones iniciaron el día de ayer, se han mantenido durante toda la noche, la madrugada y hasta el día de hoy, hasta estas horas de la mañana, todavía continúa esta precipitación pluvial. Ojo que ya anticipadamente nosotros desde nuestra emisora habíamos informado sobre este tema y también sobre el detalle. Es importante indicarles, amigos oyentes, que se prevé la activación de quebradas a nivel de la región de Apurímac, y desde el Centro de Operaciones de Emergencia Regional, pues bueno, instan a la población a tomar las previsiones del caso. Mi nombre es Javier Chegia y ya estamos listos para acompañarles en esta mañana informativa. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días a todos los oyentes del informativo Guiaricuy. Listos como siempre, hoy 29 de noviembre, viernes, ya fin de semana, para que ustedes puedan estar informados a través de todas nuestras plataformas. Estamos ya saliendo en vivo en Facebook también. Nos pueden ubicar ahí como Radio Surfu y a través de los 810 de la amplitud modulada, a través de los 102.7 de la FM y por supuesto también por nuestra página web. Tenemos mucha información para todos ustedes. Continúan bloqueadas continúan bloqueados algunos puntos de nuestro país. Esto debido a la manifestación que vienen realizando ya desde varios días los mineros artesanales. Ellos se llaman, ¿no?, mineros artesanales, que se encuentran en la ciudad de Lima, se encuentran también aquí en nuestra región Apurímac. Muchos de ellos están por el puente Saigua, han bloqueado el puente Saigua, incomunicando pues a las personas que quieren viajar de un lado a otro. Recordemos que no hay todavía un titular de Energía y Minas a raíz de que salió el señor Rómulo Mucho, censurado por el Congreso. Exactamente por el tema del reinfo, ¿no? Se está generando un problema ya mayor en nuestro país, por lo que están solicitando la ampliación del reinfo, este permiso, entre comillas, para que puedan operar aquellos mineros artesanales, algunos informales también, por qué no decirlo. Pero lo que sí es cierto, Javier, es que la Comisión de Energía y Minas el día de ayer no aprobó la ampliación del reinfo y este predictamen va a retornar al grupo de trabajo nuevamente, ¿no? Seguro vamos a estar atentos muy de cerca porque es por ello que los mineros artesanales, los mineros informales continúan bloqueando algunos espacios de nuestro territorio nacional. Bueno, 6:39, amigos oyentes, esperemos una pronta solución porque ya en la región del Cusco ya se han manifestado las autoridades correspondientes, si es que esta vía, que lógicamente implica el transporte de muchas personas, ¿no? No solo estamos hablando del transporte de concentrado de mineral, sino también es el medio de comunicación el cual conecta a la región de Arequipa con provincias de Apurímac. En todo caso, las autoridades policiales ya el día de ayer se han manifestado, ya un contingente policial está llegando a esta zona para justamente, primero, conversar con estas personas. Lógicamente, eso es lo que se tiene que hacer primero, ¿no? Conversar, dialogar, llegar a un acuerdo y dejar que las diferentes unidades de transporte puedan circular con normalidad. Está bien, pueden hacer su movilización. Nadie está en contra de eso, mis amigos. Allí en los puntos, en los diferentes puntos que están desarrollando su bloqueo, nadie está en contra de que pueda uno realizar su marcha, su protesta. Pero no se olviden que también están afectando el derecho de otras personas al libre tránsito. Entre ellos, población que necesita viajar a Arequipa, tiene que desarrollar sus actividades, población que también necesita atención médica. En todo caso, estamos impactando con ellos. Desde la Policía Nacional del Perú, el día de hoy se va a hacer conversaciones iniciales, luego, ya lo dijo la autoridad correspondiente, si es que no se llega a un acuerdo, se va a tener que utilizar
otros medios para poder habilitar esta vía de comunicación. 6:41, amigos oyentes, en el plano local quiero agradecer a nuestros amigos de la comunidad de Caraiguacho. El día de ayer estuvimos en esta localidad, una comunidad muy amable, muy calurosa. Nos han recibido incluso con desayuno, un almuerzo increíble. La trucha, Gonzalo, muy riquísima. La papita, el chuño, increíble. Y queremos agradecer a toda la familia de la comunidad de Caraiguacho el día de ayer realizando la grabación del videoclip de Guarmachacuna Taquiñin, los niños ganadores del concurso de villancicos que muy pronto ustedes también van a disfrutar a través de Radio Surfuy, a través de nuestras diferentes plataformas. Los niños muy entusiasmados, también muy alegres, ¿no? Muy conversadores los pequeños, Gonzalo. Bueno, estaban con mucha ilusión el día de ayer de grabar sus videoclips a raíz del concurso que han ganado, pues, ¿no? Este concurso organizado por Radio Surfuy. Estuvieron muy contentos, ¿ah? Las personas, las mamitas también ahí muy efusivas a veces, detrás de cámaras, alentando y animando a sus niños a que sonrían, a que bailen, a que canten. Nos indicaban que es primera vez pues que alguien iba a Caraiguacho a hacer este tipo de actividades. Estuvo bastante simpática su participación, como lo has mencionado, breve ya, ¿no? Las próximas semanas quizá vamos a estar viendo el videoclip de los villancicos que ellos han interpretado, estos villancicos navideños. Todos estaban muy bien vestidos, ¿no? Con su traje típico. Con traje típico, muy elegantes los niños, las niñas también, con su atuendo de la zona, de la parte alta, lógicamente. Yo quiero resaltar uno de los villancicos que está bien interesante, a ritmo de chaques, este ritmo ancestral, tradicional aquí en el distrito de Chalhuahuacho. A ese ritmo han grabado un villancico, está muy bonito. Esperemos que en el transcurso de estos días ya podamos estar soltando un poquito de estos temas musicales para que ustedes también ya puedan estar disfrutándolos, y posterior a ello se viene el videoclip. Sí, vamos a esperar. Hoy toca Chila. Hoy nos vamos a la comunidad de Chila, así que espérennos ahí, por favor, la comunidad de Chila, atentos. Ojalá, Javier, el clima mejore un poquito. Sí. Porque bueno, esta llovizna no ha parado durante toda la noche y no sé si pare durante todo el día, Javier, ¿eh? Esperemos que bueno, en el transcurso del día el clima vaya mejorando y de esa forma también poder hacer un buen trabajo con los niños de la institución educativa de Chila. Muy bien, 6 de la mañana con 44 minutos. Hay buenas noticias. Recordarán ustedes el puente Colca-Cutuctay, amigos y amigas, ¿no? Este puente que fue financiado por Minera Las Bambas a través del mecanismo de obra por impuestos. Un puente que conecta las regiones de Cusco y Apurímac, que hoy en día ya se está utilizando y les está facilitando la vida a muchos pobladores. Pero lo bueno de esto es que se ha realizado una reunión entre la Municipalidad de Anta, que está por un lado, y la Municipalidad de Chinchaypucyo, ¿no? También está comprometida la Municipalidad de Cotabambas, y se han llegado, digamos, a algunos acuerdos, algunas conversaciones para el mantenimiento de la vía que da pues al puente Colca-Cutuctay. No estamos hablando de lo que es el sector de Huancacaya, ¿no? Esta reunión es muy importante porque sin duda alguna va a simbolizar pues el progreso y la colaboración entre ambas instituciones. Porque, seamos sinceros, las pistas, digamos, o la carretera que daba hacia el puente Cutuctay no estaba en muy buenas condiciones, y seguramente a través de esta reunión o a través de estas conversaciones entre las autoridades de Huancacaya, el mismo alcalde de la provincia de Cotabambas y también el alcalde de Anta, la provincia de Anta, seguro van a llegar a buen acuerdo para poder poner en mejores condiciones y así el tránsito hacia el puente Colca-Cutuctay, esta gran obra, sea mucho más fácil y mucho más llevadera. Esperemos que se llegue a buen puerto entre la conversación con las autoridades. Un trabajo conjunto siempre va a dar buenos resultados, amigos y amigas. Bueno, 6:45. Cuando se estaba terminando ya el puente Cutuctay, nosotros tuvimos la posibilidad de pasar hasta Huancacaya, subir toda esta ruta, llegar hasta Chinchaypucyo, ¿no? Y bueno, definitivamente la vía requiere varios temas. Uno de ellos, la ampliación, el otro tema, el mantenimiento, mejoras que se tienen que hacer. Y bueno,
conversando con la población de la otra localidad, pues bueno, también había el interés, ¿no?, de que esta vía se pueda ampliar, porque definitivamente usted, al igual que yo, cualquier vía de comunicación nos ayuda a conectar y a llegar más rápido hacia otras localidades, ¿no? Y cuando hablamos del puente Cutuctay y este ingreso a lo que viene a ser Huancancaya, que ya está en la región de Cusco, esta población también estaba muy a la expectativa de que esta vía se pueda ampliar y que de esa forma también pueda haber más tránsito de unidades vehiculares, porque esta zona prácticamente estaba aislada también, Gonzalo, porque al no ser, digamos, una vía principal, definitivamente unidad vehicular iba una vez a la semana, con suerte, ¿no? Y la gente también tenía que agarrar ese único vehículo, tratar de trasladarse hasta Chinchaypuyo o hasta Anta para realizar el comercio, luego regresar. Bueno, era bastante complicado para ellos. Ahora hay transporte constante, ¿no?, de diferentes empresas que se dirigen de Cusco a Cotabambas, ¿no?, y viceversa. En todo caso, esperemos que ahí haya un trabajo más coordinado y que ambas localidades sean beneficiadas. 6:47. Por otra parte, amigos oyentes, la Asociación de Desarrollo Las Bambas viene desarrollando diversos trabajos. Vamos a comentarles un tema muy importante que ellos han venido desarrollando en la localidad de Coyurqui, en la comunidad de Ayahuilca. Mis amigos de Ayahuilca seguro están escuchando, ¿no? Porque se ha desarrollado asistencia técnica en desgrane de ajo y preparación de terreno para su sembrío. La semilla de ajo ya llegó y en Ayahuilca ya se les ha hecho una capacitación para que puedan sembrar ajo y de esa forma también puedan ser beneficiarios de lo que viene a ser la producción de ajo. También quiero mencionar, en la comunidad de Choaquere se ha desarrollado campaña de dosificación antiparasitario en ganado vacuno con la administración por vía oral de un antiparasitario de acción interna activa, esto realizado en la comunidad de Choaquere. Trabajos que viene desarrollando la Asociación de Desarrollo Las Bambas. 6 de la mañana con 48 minutos, justo lo que te comentaba ayer, Javier, que nos encontrábamos en el sector de Caraiguacho y el cielo se empezó a oscurecer, empezó a llover. Ajá. Bueno, tenemos una lamentable noticia. El día de ayer un joven fue alcanzado por un rayo en Sañaica. La comisaría de la Policía Nacional del Perú de Chalhuanca ha tomado conocimiento sobre el fallecimiento de un joven en la comunidad de Pucahuasi. Esto en el distrito de Sañaica. Personal policial y la fiscal penal de Aymaraes se dirigieron al lugar para realizar la constatación y el levantamiento del cadáver. Al llegar al sector de Tajañajara, encontraron pues el cuerpo sin vida de Nievar Daniel Cayuchi Cayuche, de 31 años, quien según vecinos del lugar fue impactado por un rayo a las 4:30 de la tarde, lo que le causó un paro cardiorrespiratorio y quemaduras, provocando su muerte instantánea. Bueno, el cuerpo ya ha sido entregado a sus familiares tras la certificación médica correspondiente. Lamentable noticia para el sector de Chalhuanca, para lo que es el distrito de Sañaica, ¿no? Un joven ha sido alcanzado por un rayo y lamentablemente ha fallecido. Y bueno, las recomendaciones, amigos, siempre lo decimos aquí, ¿ah? Estamos en época de lluvias, en época de descargas eléctricas, tormentas eléctricas. Lo más razonable, sobre todo las personas que están ahí a campo abierto, mamita, papito, si ves que hay descargas eléctricas, ponte a buen recaudo, ¿no? O cuídate, ponte en tu domicilio, si tienes un vehículo, dentro del vehículo hasta que pase la tormenta, ¿no? No esperemos a que tengamos noticias lamentables como esta de este joven de 31 años que lamentablemente pues ha perdido la vida por el impacto de un rayo. Siempre a tomar las previsiones del caso. 6:50, amigos oyentes, estamos en el informativo Huillarico y edición correspondiente a hoy, viernes, fin de semana, 29 de noviembre de 2024, año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. Un saludo para nuestro amigo David Ortiz Maldonado, que está muy feliz. Acaba de llegarle un mensaje indicando de que el señor está en la lista, ¿eh? Igualito que también Gladys Aguilar, ¿no? Bueno, ¿quiénes se quedan en el barco? Acá, los dos.
6:51. Vamos a revisar, Gonzalo, la historia. Bueno, antes de la historia, la frase de la semana. Nos despedimos hoy viernes con la frase de la semana que nos acompañó durante estos 5 días. Atención, última vez que la vas a escuchar. Cada día es una nueva oportunidad para avanzar hacia tus metas. Recuerda y aplícala. Cada día es una nueva oportunidad para avanzar hacia tus metas. Internet. 6:52. Mucha atención. Para el día de hoy, la historia nos recuerda lo siguiente: Día Internacional de la Solidaridad por el Pueblo Palestino. Vamos hasta el año 1534. Hoy Francisco Pizarro determina que el Cabildo de Jauja delibere acerca de la conveniencia de que el pueblo principal se hiciese a la mar, o sea, se traslade a Lima. En el año de 1781 nace en Caracas Andrés Avelino López, uno de los humoristas más importantes de Sudamérica, autor de los Principios del Derecho de Gentes. Año 1958 nace en Barranco, Lima, Marielena Moyano Delgado, dirigente vecinal y teniente alcaldesa de Villa El Salvador, que a los 33 años de edad fue asesinada con crueldad y ensañamiento por un comando de aniquilamiento del grupo terrorista Sendero Luminoso, que luego de acribillarla a balazos le hizo explotar con una bomba despedazando su cuerpo. Marielena Moyano, que era madre de 2 niños de 10 y 8 años y era conocida como la Madre Coraje, se convirtió en un símbolo de la resistencia contra la violencia y convocó a miles de personas en su entierro. 6:53, un día como hoy, en el año de 1961, los arzobispados de Ayacucho, Piura y Huancayo son elevados a la categoría de arzobispados. Año 2009, en Uruguay se realiza la segunda vuelta electoral de las elecciones presidenciales, donde José Mujica resulta ganador. En el año 2011, las aerolíneas estadounidenses American Airlines se declara en bancarrota. Vámonos al año 2021. Jack Dorsey, cofundador de Twitter, abandona la empresa. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6:54, 6 de la mañana con 54 minutos en el informativo Willaricui. Llaqtamasicuna, Guayjicuna, Panecuna. Para allichanta para pacamushan. Cheiñata Riki llaqtamasicuna, allichanta istiogos pariki puririzon maitapis. Tardentataj meriki sopa y guaira teramón. Cacheca llaqtamasi Willarescaña Cachenqui. 6:54, amigos oyentes, mucha atención. Estos son nuestros principales titulares. Vamos con los titulares en el ámbito local. Ayer se dio la asistencia técnica y seguimiento en articulación y comercialización de la carne de cuy a las quintas y recreos de Santo Tomás, con beneficiarios de la Asociación de Productores de Cuyes Virgen del Carmen de Chaychapampa, esto en el distrito de Velilla, en la provincia de Chumbivilcas, por parte de profesionales de la Asociación de Desarrollo de las Bambas, por encargo de Minera Las Bambas. 6:55, continúa Minera Las Bambas dando asistencia técnica en plantación forestal y abonamiento en el sector de Ococopata, de la comunidad de Cuchuhuachu. Se realizó la plantación de 350 pinos. Del mismo modo, se dio asistencia técnica en apertura de hoyos para la instalación de plantones en el sector de Canli, comunidad de Chila, donde realizaron la apertura de 300 hoyos para la instalación de plantones. Vamos con más titulares en el ámbito local. Se realizó la reunión de coordinación entre la Municipalidad Provincial de Anta, la Municipalidad Distrital de Chinchaypucyo y la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, que está centrada en el mantenimiento de la vía Huancacaya-Cutuctay.
Esta reunión es importante porque simboliza la unión y el compromiso por un desarrollo compartido. Gracias a la colaboración entre estas municipalidades se podrá transitar de manera segura por esta vía. 6:56, el saludo para Willis Chumbes Casani, gracias por la sintonía. 6:56, la Municipalidad Distrital de Akira, a través del proyecto Frutales, está invitando a todas las familias a la primera apertura de plantones frutales Akira 2024, con la finalidad de aumentar la productividad frutícola para reducir la desnutrición infantil y generar ingresos económicos a través de la producción de frutas en las 9 comunidades del distrito, donde interviene el proyecto con más de 30,000 plantones de las diferentes especies, a llevarse a cabo el día miércoles 11 de diciembre en el sector de Conchayo. Y hoy se desarrollará la segunda audiencia pública de rendición de cuentas Chalhuahuacho 2024 desde las 9 de la mañana en la cancha sintética El Bosque. Para el mismo, la participación de dirigentes, instituciones y población en general será crucial para fortalecer la transparencia y fomentar un diálogo constructivo. 6:57. Mientras tanto, la Municipalidad Distrital de Mara invita cordialmente a toda la población mareña a participar de la segunda audiencia pública rendición de cuentas Mara 2024 a desarrollarse el domingo 15 de diciembre en la Plaza de Armas de Mara, con el objetivo de brindar información respecto a las acciones, actividades y proyectos de inversión pública que ejecuta la Municipalidad Distrital de Mara. Vamos con más noticias en el ámbito local. Joven fue alcanzado por rayo en Sañaica. La comisaría de Chalhuanca tomó conocimiento sobre el fallecimiento de un joven en la comunidad de Pucahuasi, distrito de Sañaica. Personal policial y la fiscal penal de Aymaraes Chalhuanca se dirigieron al lugar para realizar la constatación y levantamiento del cadáver. 6 de la mañana ya con 58 minutos en el informativo Huillarico, y mientras tanto la Asociación de Desarrollo Las Bambas en la comunidad de Ayahuilca en el distrito de Coyurqui desarrolló asistencia técnica en desgrane de ajo y preparación de terreno para su sembrío. Además, en la comunidad de Chuaquere desarrolló campaña de dosificación antiparasitaria en ganado vacuno. Y pobladores toman local del municipio de Coyurqui, Ñahuinlla y Pamputa. Exigen atención a sus demandas. Pobladores de la parte alta de Ñahuinlla y Pamputa tomaron el día de ayer el local del municipio de Coyurqui, exigiendo atención y respeto a sus demandas. 6:58, vamos con más información. Titulares en el plano regional. Policía prosigue con investigación para esclarecer hallazgo de cadáver en profunda grieta. Agentes de la Dipingui Apurímac investigan las causas que provocaron la muerte de un hombre cuyo cadáver fue hallado en el fondo de una antigua grieta en el sector de Huarmicunaj, distrito de Chuquibambilla, en la provincia de Grau. Vamos con más titulares en el ámbito regional. Con marcha, las organizaciones expresan rechazo por la demolición del Hospital Guillermo Díaz de la Vega en Abancay. Y bueno, el alcalde Raúl Peña se aprovecha del descontento social. Más de 1 millar de personas se movilizaron por las calles de Abancay en rechazo a la anunciada demolición del antiguo nosocomio Guillermo Díaz de la Vega y dar paso a la construcción del nuevo Hospital Regional Abancay, que será ejecutado mediante la modalidad de gobierno a gobierno. 7 en punto. El gobierno regional de Apurímac viene desarrollando acciones para lograr la delegación, transferencia de funciones en materia ambiental en el sector de transportes. Esta iniciativa busca mejorar la gestión ambiental y el cumplimiento de las normativas en las actividades de transporte dentro de la región, permitiendo que los gobiernos locales asuman un papel más activo en la regulación y promoción de las prácticas sostenibles en el sector. Y mediante modalidad de obras por impuestos se construirá nueva infraestructura del Colegio La Salle de Abancay. La obra demandará una inversión superior a los 90 millones de soles, financiada por el Banco de Crédito del Perú. Proinversión brindó asesoría y asistencia en todas las etapas del proceso del proyecto, que beneficiará a más de 1.800 estudiantes. 7 de la mañana en punto. Investigador y arqueólogo Régulo Franco Jordán dijo: queríamos volver a levantar la Huanca,
piedra fundamental de Machu Picchu. Uno de los objetivos durante su paso al frente del Parque Arqueológico de Machu Picchu es volver a levantar la huanca, un monolito y símbolo importante y que está asociado a la fundación de la ciudad capital inca. Y según presidente del CADE, Ejecutivos 2024, la ausencia de Dina Boluarte en Arequipa no incomoda. El presidente del CADE Ejecutivos 2024, Fernando Barrios, informó ayer que no les incomoda la ausencia de la presidenta de la República, Dina Boluarte, en el evento y descarta que haya condicionado su presencia en la ciudad de Arequipa para la clausura de la edición 62. 7,1 en la Feria del Emprendedor Puneño venden bebidas gasificadas medicinales de papaya andina, muña, flor de Jamaica y café en la Feria del Emprendedor Puneño, instalada hasta el 3 de diciembre en la Plaza España, en el cercado de la ciudad de Arequipa. Y en Puno, 4 mineros fueron encontrados sin vida en la mina La Rinconada. Los policías de sección especializada, peritos de Juliaca y el fiscal de turno del distrito de Ananea desarrollaron las diligencias. Vamos con más información. Le veo a David Ortiz así, con el rostro resplandeciente. La risa de oreja a oreja. Pero falta confirmar. Ya está, con un 90%. Perfecto, David Ortiz. Que la vida, ¿cómo decía Gladys, no? Es la frase de Susy Díaz, ¿no? Vive la vida y no dejes que la vida te viva. Claro. Vamos con más información. Delincuentes asesinan a balazos a un pasajero durante un asalto a un vehículo en Juliaca. Pese a los esfuerzos de los demás pasajeros en llevarlo al hospital, falleció en el camino. Qué penoso. Y luego de la tragedia de los estudiantes en Piura, la Dirección de Educación prohíbe viajes de excursión que no sean con fines educativos. Medida busca evitar futuras tragedias como la ocurrida en Moyobamba y que causó la muerte de varios estudiantes. 7 de la mañana con 3 minutos en el informativo Huillarico, y desde el Centro de Operaciones de Emergencia Regional informan lo siguiente. Este viernes 29 al sábado 30 de noviembre se prevé incremento de vientos en Apurímac. El módulo de monitoreo y análisis del Centro de Operaciones de Emergencia Regional Apurímac emitió el boletín informativo de aviso meteorológico número 128. Informa que desde el viernes 29 al sábado 30 de noviembre se prevé el incremento de la velocidad del viento de moderada a fuerte intensidad, alcanzando velocidades de hasta 45 kilómetros por hora. 7,4, ¿falsa información? No. Sí, es positivo. Positivo. Siempre positivo. 7 de la mañana con 4 minutos. Este es el informativo Huillarico y estamos a través de los 102.7 de la FM. Vamos con los titulares en el ámbito nacional. Dina Boluarte canceló su asistencia al CADE 2024 en medio de la desaprobación de líderes empresarios. La gestión de la presidenta tiene un 93% de desaprobación por parte de la mayoría de empresarios que se encuentran en la conferencia anual de ejecutivos que se está llevando a cabo en la ciudad de Arequipa. ¿Con 93% es posible gobernar un país? Esa es la pregunta, ¿no? Porque en alguna medida también la norma debería de ser un poco más flexible, ¿no? Cuando una autoridad pues definitivamente ya no goza de la aprobación, debería de haber alguna forma de que esta persona que dirija el gobierno también pueda dar un paso al costado, ¿no? Y que sea también decisión de la propia población, ¿no? Decidir bajo una forma de sacar a una autoridad. Gladys, ya se va. 7,5. Vamos con más información. Ejecutivo acepta la renuncia del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho. El ahora ex titular del MINEN presentó su dimisión al cargo luego de que el Congreso lo censurara en el cargo por las demoras que tuvo para entregar la ley MAPE. Y la Comisión de Fiscalización cita al cirujano de Dina Boluarte por vínculos con la presidenta de Salud. La citación se da luego de que se revelara que María Aguilar, presidenta de Salud, trató de ocultar su relación laboral con el médico personal de Dina Boluarte, Marco Cavani.
7,5. Mientras tanto, Dina Boluarte se puede comunicar con Nicanor Boluarte, con su hermano. Aprovecharía que no existe delito de encubrimiento. El hermano de la presidenta ha sido ordenado de cumplir 36 meses de prisión preventiva por el delito de crimen organizado en el caso Los Guayquis en la Sombra. Y a raíz de esto, el abogado de Nicanor Boluarte dice que sería saludable que el juez Concepción Carguancho anule prisión preventiva. El señor Joseph Campos indicó que el juez Concepción ha adelantado opinión en el caso Los Guayquis en la Sombra y ha vulnerado la presunción de inocencia de su defendido. 7,6. Cambios en Cali Guarma tras denuncia de alimentos en mal estado. Midis nombró a Cecilia Barbieri nueva directora ejecutiva de esta institución. Horas antes, Pedro